Saludos, bienvenidos a otros eventos de los últimos días, ya que se están cumpliendo muy rápidamente. Hermanos, hay una nube oscura a todo nuestro alrededor. Y esta nube oscura no es tanto contra todo el mundo, o más bien dicho, no está cubriendo el mundo entero, sino que más está cubriendo y viene en contra, así como la Biblia lo describe en tanto Apocalipsis 12:17, asimismo en Apocalipsis 14:12, dice aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen los testimonios de Jesucristo. ¿Y qué más? Y la fe de Jesús, contra ellos está esa oscura negra. Contra ellos está esa nube oscura. En otras palabras, esta es una guerra espiritual. Aquí es donde entra el capítulo 6 de Efesios. ¿Por qué? Porque este es un movimiento que parece muy inocente en la superficie. ¿De qué hablo? Un día de descanso para la familia, un día de descanso para el planeta, debido según al cambio climático. Hermanos, pero se nos dice que no debemos dejarnos tomar por sorpresa por las trampas del enemigo o los dispositivos del enemigo. ¿Qué nos dice la Biblia? El fuerte engaño del enemigo. Hermanos, tampoco debemos mirar esto como algo pequeño, porque el espíritu de profecía nos dice que cuando esta crisis hable, la palabra hablar en la Biblia significa legislar. Cuando sea legislada, revelará el espíritu del dragón. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de este movimiento de la ley dominical que se está abriendo en camino en la oscuridad. Hermanos, 2024, este año, es el año de la elección. Y no solo el año electoral en los Estados Unidos, sino que en más de 60 naciones, como acabamos de cubrir antes, pero especialmente aquí en América, a la luz de las profecías bíblicas, más específicamente Apocalipsis 13, comenzando en versículo 11, que describe esta nación, que surgió como un cordero, pero terminó hablando como un dragón. Y la Biblia dice que causa que la tierra y los que habitan en ella, Apocalipsis 12, que adoran a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Hermanos, esta es la misma crisis que ambos partidos políticos, demócratas y republicanos, están impulsando. Pero están usando diferentes métodos, ya que vienen con ella hacia nosotros en diferentes ángulos. Pero el resultado final será el mismo. Conducirá eventualmente a Roma. Ya sea que usen el cambio climático para lograr esto, o ya sea que por el lado republicano pueden llevar la nación de regreso a Dios. Hermanos, algo está seguro, estamos destinados a una crisis de la ley dominical. Y la pregunta es, ¿estamos listos para la crisis? Tengamos una palabra de oración. Padre amoroso, Dios que estás en el cielo, Padre, tú dijiste que si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Bueno, en este momento, la trompeta debería estar dando ese sonido certero. No para poner la crisis en el futuro, sino para sonar la alarma en el muro de Sión, para dejar al pueblo de Dios saber que estamos siendo rodeados y que necesitamos orar, así como los discípulos oraron,
cuando Cestius rodeó Jerusalén, asediaron la ciudad. Pero los discípulos que estaban adentro estaban orando para que Dios abriera un camino. Y Dios abrió un camino. Pero tenían que estar velando y orando para que ellos pudieran entender las señales. Para que cuando llegara la oportunidad de huir, ellos aprovecharían la oportunidad de hacerlo sin cualquier retraso. Y ayúdanos, Padre, danos el colorío espiritual para poder entender la crisis y qué es lo que debemos hacer en este momento. Oremos por tu bendición ahora en el precioso nombre de Jesús. Amén. Como dije, la crisis no es una crisis futura, es una crisis presente. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios debe ser en un momento tal como este? Y leemos aquí del Espíritu de Profecía, Review and Herald, 11 de diciembre 1888, dice: hemos estado buscando durante muchos años que una ley dominical se promulgue en nuestra tierra. Y ahora que el movimiento está justo sobre nosotros, preguntamos, ¿qué es lo que va a hacer nuestro pueblo en este asunto? Debemos especialmente buscar a Dios por gracia y poder, para que Él se lo dé a su pueblo ahora. Hermanos, Dios vive y no creemos. Fíjense lo que dice. No creemos que el tiempo ha llegado plenamente, el momento en el que Él va a tener nuestras libertades limitadas. Ahora, esto se dijo en el siglo XVIII, cuando ella dice, no creemos que en ese entonces, en ese tiempo, había llegado el momento pleno en el que ellos iban a perder su libertad de conciencia o libertad religiosa. Hermanos, eso fue en 1800 años. Eso fue en la década de 1800, más de 100 años. Porque como profetisa, ella sabía que algo más tenía que suceder. Algunos otros eventos tenían que suceder. Ella sabía, para llevar al mundo a este punto en el 2024 y para llevar a que la iglesia pueda enfrentar esta crisis. Bueno, desde el 2020 ese momento ya ha llegado, hermanos, y casi llega por completo. Y con esta crisis climática y con esta crisis de la peste, yo creo efectivamente que ha llegado el momento. Vamos a continuar, dice. Debemos buscar especialmente a Dios para que nos dé gracia y poder. Dios vive y no creemos que ha llegado el momento cuando distinja nuestra libertad. La profeta vio 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra. Eso se basa en Apocalipsis 7, versículo 1, 2 y 3. Sosteniendo los 4 vientos de la tierra, para que el viento no soplara sobre la tierra, sobre el mar, ni debajo de ningún árbol. Otro ángel subiendo del oriente les gritó a ellos diciendo, ahora, ascendiendo del oriente. Esto es lo que tenemos que mirar aquí. Buscando en lo que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 7, ya que ella cita versículo 1, 2 y 3. Así que a menudo escuchamos acerca del ángel deteniendo el viento de contienda. Al menos esa es la interpretación que usamos a menudo. Que el ángel detiene, que los ángeles están deteniendo, sosteniendo los vientos de lucha, para que el pueblo de Dios pueda ser sellado y luego las últimas 7 plagas, pero no. Si lees con atención, dice una vez más, que después de que se les fue anunciado, se les mandó contener los vientos de contienda, para que el viento no sople sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre cualquier árbol.
Y luego dice, otro ángel ascendió desde el oriente. Ahora, veniendo del oriente significa que vienes con noticias de algo, la cual Daniel 11 describe. Noticias del oriente. Dijo Daniel, noticias del oriente lo preocupaban. El rey del norte, que es el papado. Noticias del oriente. Ahora, para entender esto más a menudo, en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, se nos dice que los 3 magos vinieron del oriente. ¿Y qué mensaje trajeron del oriente? ¿Dónde está él que ha nacido rey de los judíos? En otras palabras, ellos anunciaron el nacimiento del Mesías. Ellos anunciaron la primera venida de Jesucristo. Por lo que la expresión que otro ángel ascendió desde el oriente les gritó diciendo, no dañes la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado los siervos de Dios en sus frentes. No es solo sellándolos, sino empoderándolos para terminar la obra. Ese es el tiempo de la lluvia tardía. Ese también es el tiempo del cierre de gracia para la iglesia adventista del séptimo día. Ese efectivamente es el tiempo en el que seremos llenos con el Espíritu Santo de Dios. Y también ese es el tiempo para el mensaje del fuerte clamor. Y a menudo que muchos están ahora en Babilonia, van a escuchar el mensaje y van a venir, por lo cual es simplemente más que sellar el pueblo de Dios, porque el sello ahí también significa que la lluvia tardía, el sello también significa el tiempo de cierre de gracia para la iglesia. Continuamos, dice, no dañes la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hemos sellado los siervos de Dios en sus frentes. Y hermanos, dice aquí, dice, esto señala el trabajo que ahora tenemos que hacer. Noten el énfasis, dice, esto señala el trabajo que ahora tenemos que hacer, que es clamar a Dios para que los ángeles detengan los vientos hasta que los misioneros sean enviados a todas partes del mundo y hayan proclamado la advertencia contra la desobediencia, la ley de Dios. Y de hecho de eso se trata la controversia, sobre la ley de Dios. Sí, la ley de hombre versus la ley de Dios. Hermanos, en la Biblia leemos, en el libro de Éxodo, capítulo 20, comenzando en el versículo 8, un pasaje muy familiar. La Biblia dice, en el corazón de los 10 mandamientos, Dios dice en el 4º mandamiento, que recordamos el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es el séptimo día del Señor tu Dios. No es el día de reposo judío, es el sábado, reposo del Señor tu Dios. ¿De dónde vino? ¿Quién lo hizo? Vino del jardín del Edén. Dios se lo dio al hombre, no a judíos solo, sino al hombre, a la humanidad, es decir, a Adán y Eva, a nuestros primeros padres, el sábado. Eso es porque se nos dice que Dios mismo descansó de su labor en ese día, el séptimo día, después de que creó todo, incluyendo el hombre, dentro de 6 días literales. Y luego Jesús en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, confirman que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. También en Lucas capítulo 4 la Biblia dice que era la costumbre de Jesús adorar el sábado
Significa que de la misma manera que guardó el resto de los mandamientos, los otros 9, significa que también guardó el séptimo también como su costumbre. Y también Pablo se nos dice una y otra vez en el libro de Hechos que era su costumbre también guardar el sábado. Esto no es lo que ellos dicen que llaman el domingo sábado, no. Es el sábado antiguo, que es el séptimo día del cuarto mandamiento. Dios no lo ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero como se nos dice, el gran conflicto será sobre las leyes de Dios, pero en particular el cuarto mandamiento, el cual nos recuerda que Dios Jehová es el Creador y es nuestro Redentor. ¿Y por qué dentro de ese mandamiento encontramos el sello de Dios, como dice en el versículo 11 de Éxodo capítulo 20? Porque el Señor Jehová hizo Creador, cielo, su territorio. Este es su sello. Por lo tanto, esta ley en particular debe de estar bajo ataque más que cualquier otra. Y también tiene en cuenta, dice Santiago, si tú rompes una, rompes todas. También, Daniel 25 dice, el hombre de pecado, el papado, pensará en cambiar el tiempo y las leyes. Él intentó hacer eso durante la Edad Oscura, durante 1600 años. Hermanos, pero Dios siempre tuvo 7,000 fieles que nunca doblaron la rodilla ante el papado y lo adoraron el domingo. No, ellos siempre guardaron el sábado del mandamiento, que nos ordena adorar a Dios en ese día. Adoramos todos los días, pero en ese día en particular, Dios dice que lo apartemos. Deja de tu trabajo y que lo recordemos para adorarlo. Desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol el sábado. Pero el mundo, el Papa, ha presentado, como lo hizo en la Edad Oscura, un sábado falso. Como dice la Biblia, pensará en cambiar los tiempos y las leyes. Y los tiempos, eso es el sábado. Ese es el único mandamiento que encontramos tiempo en él. Dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. Así como lo hizo el papado antes, intentó, debería decir, así como el Papa intentó hacer eso antes, y él lo está intentando hacer ahora. Él le dio al mundo lo que se llama Laudato Si. Y en esa encíclica el Papa dice, la mejor manera de combatir el cambio climático es santificar el domingo. Ahora Apocalipsis 17 nos dice, comenzando en el versículo 5, que el papado tiene hija, que siguen a su madre. Esas hijas es América Protestante Apóstata. Ahora, hablando de protestante apóstata y sobre el cambio climático, hablando de eso, escuchen lo que esto dice aquí. Esto es de Breakpoint. Dice aquí, predicadores del domingo, ellos dicen, recuerda el sábado. ¿Por qué motivo? Para detener el calentamiento global. Oh, hermanos y hermanas. En la superficie, esto parece muy inocente, pero el espíritu de profecía dice que cuando hable, legisle, haga leyes, revelará el espíritu del dragón. Así que de acuerdo a ellos, ¿cómo es que tú combates el cambio climático o la crisis climático? Según ellos,
es recordando el sábado. Hermanos, ¿pero a qué sábado se refieren ellos? Hermano, no el sábado de la Biblia, sino según el sábado cristiano, que viene siendo el domingo, que será la marca de la bestia. Y ellos dicen, no necesitamos justificar la hermosa invitación que Dios nos ha dado al tomar un día de descanso. Solo recuerda el día sábado. Entonces eso resolverá el problema del cambio climático. Continuemos. Ellos continúan diciendo, ¿por qué es que la gente debería a mejor ejercicio, a reducir el consumo de cafeína? En un pasado no tan lejano, la pregunta era simple y convincente. Según sigue diciendo, sería bueno para ellos hoy. Sin embargo, según las Naciones Unidas, el gobierno secular, punto clave ahí que debemos de recordar, dice, según las Naciones Unidas y la Biblioteca Nacional de Medicina, los doctores y la ciencia, y según el periódico New York Post, según ellos, el periódico Los Mundanos, aquí tenemos a los espíritus inmundos como ranas. Entonces tenemos a los disque protestantes, luego al gobierno secular, a los doctores, los médicos y luego al mundo. El periódico New York Post representa el mundo. Hermano, esos son los tres espíritus inmundos como ranas que se levantarán contra la ley de Dios. ¿Y qué harán ellos? Eso eventualmente conducirá a la batalla de Armagedón sobre las leyes de Dios. Continuamos. Dice aquí, ¿qué dice el mundo? Dice, una de las principales razones para hacer estas cosas es luchar el cambio climático. Así que esos individuos seculares y religiosos se unen, los médicos, gobierno secular, se unen y dicen lo mismo. Que recordemos el sábado domingo para detener el calentamiento climático. Continuemos, continúa diciendo, este es una señal reveladora de cualquier que sean los méritos científicos dice que el cambio climático provocado por el hombre tal vez se haya convertido en un sistema religioso. Escuchen, dice, ¿se ha convertido en qué? En un sistema religioso. ¿Ven la crisis aquí? Si se ha convertido en un sistema religioso, entonces eso significa prepárate para la promulgación de leyes religiosas. Prepárate para la promulgación de leyes religiosas. En otras palabras, ley dominical. Bueno, ya tenemos leyes dominicales, pero la ley dominical será promulgada. Denle descanso al planeta. Denle a la familia un día de descanso. El domingo para todo, hermanos. Para que el planeta pueda recuperarse. Bueno, continuamos, dice. Tal vez se ha convertido en un sistema religioso, para muchos completo con indulgencias y espiritismo de invocación. De hecho, el cambio climático se ofreció recientemente como una razón para participar en lo que nuevamente es una práctica religiosa que se remonta a miles de años. Y que es beneficiosa e incluso esencial para el bienestar humano. En el Washington Post recientemente, el columnista de consejos Michael Coren argumentó que una forma de luchar contra el cambio climático es tomar un día de descanso semanal, lo que él llamó, lo que viene siendo su idea, un sábado verde. Hermano, ¿acaso no ves Apocalipsis 16, versículo 13, cumpliéndose aquí? Tres espíritus inmundos como ranas. Washington Post, periodismo secular pidiendo día de descanso para combatir cambio climático. Los protestantes también, las Naciones Unidas también, gobierno secular pidiendo lo mismo. Esos son los tres espíritus inmundos como ranas que están saliendo de la boca del dragón.
de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Aquí está la publicación de The Washington Post, la que hicieron referencia, la cual dice: mientras vives una práctica espiritual de 2600 años, ¿cómo esto mejoró mi vida?, dice el periódico. Dice, aquí es como un sábado verde, puede ser la idea correcta para mi alma y el mundo. Dice, el Papa Francisco, ¿se guían por qué? Por lo que dice el Papa. Dice, el Papa argumentó lo mismo sobre el domingo del cristianismo en su encíclica del 2015 y sobre el cuidado del mundo natural. No descansar no es mal solo para el alma, sino también es mal para la tierra. Y este tipo de descanso, hermanos, este descanso una vez fue ley. Restricciones dominicales una vez eran comunes. Se conocían como leyes azules. Las leyes dominicales eran común. Prohibían todo, desde la venta de licor hasta la caza y la apertura de tiendas destinadas. Todo para fomentar la asistencia a la iglesia el domingo. ¿Acaso no ves la crisis? ¿Acaso no ves esa nube oscura que nos cubre como el pueblo de Dios? En un momento como esto se nos dice en Isaías 59, cuando el enemigo llegue como una inundación, entonces el Espíritu del Señor levantará el estandarte. Ahora, hablando del mundo secular, incluso como cubrimos antes, del canal de El Pronóstico, dice, Verde Eco, ¿cómo cortar emisiones haciendo nada? Luego dijeron, ¿qué tal si cada semana nos unimos todos para un solo día? Para concienzudamente evitar actividades que apoyen la industria de combustibles. Es una elección consciente que para muchos sería una gran desviación de lo normal, pero en teoría tomarse un día de descanso podría tener importantes impactos en la lucha contra el cambio climático. El movimiento de la ley dominical, de hecho, como fue profetizado, está abriendo paso en la oscuridad. Todo este tiempo se nos dice sobre las pestes, el cambio climático, pero en realidad ellos querían llegar a esa conclusión que es síntesis. Todo lo que necesitamos es un día de descanso. ¿Ven el engaño ahí? Bien, hermanos y hermanas. La hermana White habla sobre la agitación de la ley dominical. Sí, de la ley dominical. Ella dice que Dios está permitiendo esta agitación que se lleve a cabo. Otra cita aquí, hablando de agitación. Chequen esto. Todos claman domingo. Dice, comunidades de fe se juntan para combatir el crimen. Dicen, ¿cómo combates el crimen? Ellos dicen, leyes de armas a raíz de la tragedia nacional. Oh, hermanos y hermanas, ¿cómo se combaten los problemas de leyes de armas que estamos teniendo? Bueno, ellos dicen, la mejor manera de hacerlo, sigamos leyendo, dice, la mejor manera de hacer esto, ellos dicen, escuchen, dice, comunidades de fe se unen en una concientización sobre las armas. El domingo, después de un tiroteo trágico pidiendo una reforma urgente de las armas. Dice, descubre cómo se cruza la fe con el activismo al abogar por medidas del control de armas más estrictas. Pregunta para ustedes ahora, ¿realmente se trata sobre medidas de control de armas más estrictas? ¿O hay otra agenda siniestra detrás de esto? Oh, hermanos y hermanas, comprendan el engaño. Es un engaño, hermanos y hermanas. Esto no es sobre el control de armas. Porque las mismas personas que están detrás
de esas banderas falsas que hablan sobre las armas, crimen. Yo te digo, ellos son los mismos, detrás de la escena, tratando de llevar a cabo esta ley dominical hacia el frente. Hermanos, están usando guerras, están usando pestilencias, están usando el disque llamado calentamiento global, están usando disque control de armas para promover el domingo del papado, para promover el vino del Papa Laudato Si. Hermanos, de hecho, estamos, como el apóstol Pablo dice, estamos siendo rodeados por todos lados. Ahora, hablando del control de armas, déjame encontrar este video y lo voy a reproducir. Y vamos a hacer la conexión. Chequen esta conexión. La profecía se cumple. Recuerden, el artículo menciona control de armas. Y nuevamente ellos llaman esto. Tienen en cuenta, comunidades de fe se unen con el gobierno en una concientización sobre la seguridad de las armas. Ellos llamaron esto el sábado. Sobre la seguridad de armas. Lo llamaron el sábado, el domingo, el Shabbat. Ahora, ¿cómo luchas contra el cambio climático? Según ellos, ¿cómo es que controlas esto? Y detienes los crímenes. Bueno, déjame reproducir este video. Tengan en cuenta una vez más que esto se trata de control de armas. Escuchen lo que esta dice. Escuchen la señora, hermanos. Yo creo que está sucediendo en nuestro país es que hay una horrible erosión del mal alma de Estados Unidos. Sí hay una erosión terrible del desprecio por la santidad de la vida y la violencia que tenemos en nuestras calles. Y no es volver a las armas. Escuchamos la historia de un hombre que apuñaló a su madre. ¿Quieres usar violencia? ¿Usarás un reloj en un tribunal o usarás cuchillos? Es cualquier cosa. Es la alma la que está corrupta. ¿Y cómo volvemos a un renacimiento moral en este país? No lo sé. Ya sé que estamos erosionando lentamente la religión en cada oportunidad que tenemos. Probablemente deberíamos debatir un proyecto de ley que requiere que cada americano asista a una iglesia de su elección el domingo para ver si podemos volver a tener un renacimiento moral. Tremendo. O sea que volver a un renacimiento moral para combatir los crímenes significa legislar el domingo. Ellos lo llaman una vez más una concentración sobre la seguridad de armas, un domingo, un sábado para esto. ¿Y qué es la mejor manera de hacer esto? Es guardar el domingo. Tremendo. Por lo que tenemos a los protestantes. Los protestantes quieren legislar, promover la ley dominical del papado a través de legislar la moralidad. Llevemos el país de regreso a Dios. Y esa es la mejor manera de detener los crímenes. Bueno, ellos te dicen la mejor manera de detener la violencia, la mejor manera de detener las guerras, para detener el cambio climático, es la ley dominical. Nuevamente, necesitamos tener nuestros ojos abiertos para ver que estamos en una crisis aquí. Ahora, como mencioné, ambos líderes, Biden, Trump, no importa cuál, nos dan en 2025. No importa cuál ellos reelijan en 2024, no importa. Ambos están promoviendo la misma agenda. Como leemos aquí, escuchen, dice, Trump quiere deshacer la histórica ley climática de Biden. Esto es lo que está más en mayor riesgo.
El presidente Joe Biden, el mayor logro legislativo fue la promulgación de la ley de reducción de la inflación, que fue una ley climática. Sin duda, la mayor inversión del país para abordar los crecientes peligros del cambio climático. Sin embargo, los asesores y asociados de Donald Trump han indicado claramente que desmantelar la ley Landmark ocuparía la cima del frente republicano. Si Trump gana las elecciones presidenciales, si tiene éxito, puede detener el cambio de la nación para limpiar, para reducir la contaminación de gases de efecto invernadero que calientan el planeta. Por lo que esto es tesis versus antítesis. Y luego está en la síntesis. Hermanos, en la superficie, Trump está contra las leyes climáticas, las políticas climáticas de Biden. Mientras Biden está presionando por esto, como acabamos de leer, guarda el sábado o santifica el sábado, el domingo. La mejor manera de combatir el cambio climático. Y esa es la solución. Y por otro lado, ¿qué es lo que está promoviendo Trump? Unión de iglesia y Estado. Ya como dijo él recientemente, que él quiere darle a las iglesias poderes. Poderes, él dijo. Él quiere darle a las iglesias poderes. Y cuando él les da poder, ¿qué significa eso? Bueno, esa es la imagen de la bestia. Y ellos promulgarán leyes religiosas, como acabamos de escuchar de ese senador. El senador de Arizona, la mejor manera de combatir el crimen es exigir la asistencia a la iglesia los domingos. De modo que tienes a un dictador tras otro, promoviendo lo mismo, pero de una manera diferente. Como escuchemos antes, escucha atentamente lo que Trump tenía que decir. Escuchen una vez más. Voy a reproducir ese video para ustedes. Déjenme avanzarlo un poco hacia adelante para que escuchen lo que dice Trump. Escuchen. Como si cada régimen fascista hubiera tratado de cooperarlos y controlarlos, y en América la izquierda radical está tratando de hacer ambas cosas al mismo tiempo. Nunca ha habido algo como esto. Realmente es peligroso. Esto es realmente peligroso. Es algo realmente malo. Vas a salir de esta habitación y alguien más dirá, creo que no es una exageración excesiva. Algunos dirán que tal vez ni siquiera está a la altura de lo que debería ser como declaración. Es muy peligroso. Por ahí están haciendo cosas malas. Quieren derribar cruces donde pueden y cubrirlas con banderas de justicia social. Damas y caballeros, con su ayuda y la gracia de Dios, un gran avivamiento de América comienza el 5 de noviembre 2024. Avivamiento falso, hermanos. Fuego extraño. Porque ustedes son las personas que queremos escuchar. Los pastores y los ministros. Los rabinos, la gente en esta sala. Son las personas que queremos escuchar y tienen que tener una voz política. ¿Sabes? Si lo piensas, hombres, tienes hombres y mujeres. Tienes religión, si lo miras. Tienes más que los hombres. Ok, no voy a reproducir todo, ya tocamos eso antes, pero puedes ver ese video que publicamos hace 3 días. Pero como dice el titular, Trump se compromete a proteger el contenido progresista, los que transmiten, los que atacan a Dios en línea. Suena bien, hermanos, suena bien. Queremos que nuestra libertad de conciencia la queremos ejercitar. Queremos ejercitar la libertad
de poder hablar de Dios, pero al mismo tiempo, lo que Él está promoviendo es la imagen de la bestia, dándole poder a las iglesias. No, las iglesias no necesitan poder del gobierno secular. Las iglesias necesitan acercarse a Cristo Jesús y recibir poder de lo alto, no poder terrenal. Porque vimos lo que sucedió cuando las iglesias se acercaron y entraron a los palacios del rey, de la misma manera que hicieron con Cristo. Trajeron persecución. La crisis está aquí. ¿Qué debemos hacer en este momento? Escuchen, leemos. Cuando se hace tal esfuerzo para hacer cumplir la observancia del domingo, es la oportunidad misma para presentar al mundo el verdadero sábado en contraste con el falso. El Señor en su providencia está muy por delante de nosotros. Él ha permitido que este tema del domingo se presente al frente. ¿Por qué motivo? Para que se pueda presentar el sábado del cuarto mandamiento ante las asambleas legislativas. Así, los hombres principales de las naciones pueden llamar su atención al testimonio de la palabra de Dios a favor del verdadero sábado. Si no los convierte, es testimonio para condenar. La cuestión del sábado es la gran cuestión de prueba para este tiempo. Por lo tanto, tiene que ser agitada. Las mentes de las personas tienen que ser agitadas, así como están siendo bombardeadas por narrativas falsas, mensajes subliminales, para aceptar la síntesis del sábado, para santificar el domingo, para detener el cambio climático, para santificar el domingo, para detener el crimen, calamidades y cualquier cosa. Tenemos, como ella dice aquí, es en este tiempo. Esta es la misma oportunidad para presentarle al mundo el verdadero sábado del Señor, ya que ellos quieren promover el falso. ¿Qué estamos haciendo en una crisis como esta? Hermanos, es el tiempo de alzar la trompeta y no estar perdiendo el tiempo viendo videos en YouTube que no te preparan. Es tiempo de decirle al mundo, Cristo viene de nuevo. Es tiempo de advertir al mundo del mensaje del tercer ángel. Si algún hombre adora a la bestia y su imagen y recibe su marca, santidad del domingo, en su frente, él mismo beberá de la ira de Dios. Esa es la advertencia en un tiempo como este. Ese es el mensaje que tenemos que darle al mundo. Ambos partidos, republicanos, demócratas, están presionando la misma agenda. Y eso es para sanar la herida mortal del hombre de pecado. Debemos prepararnos para recibir el poder de la lluvia tardía y proclamar el mensaje final para este tiempo. Tengamos una palabra de oración. Amoroso Padre Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por abrir nuestros ojos para ver lo que ha estado sucediendo en la oscuridad, el movimiento dominical que se está abriendo camino en la oscuridad. Está claramente, a medida que descubrimos esto por tu gracia, debemos de profundizar, estudiar, podemos ver que esto es algo que la mayoría tal vez no entienda, pero a medida que tú nos das entendimiento, debemos sacarlo a la superficie para abrir los ojos del pueblo. Tu pueblo y los que están en el mundo